Sí. Vamos comenzar coa oferta económica e documentación para a valoración de criterios cuantificables de forma automática del procedimiento abierto para la contratación del servicio de mediación y asesoramiento en materia de seguros privados a la Diputación Provincial y sus organismos autónomos. 23 tipo de licitación, 23.000 euros año, 5 licitadores. Hay 5 licitadores presentados que son Grupo PAC Correduría de Seguros S.A., Willis Iberia Correduría de Seguros y Rea Seguros S.A., Borras Vázquez Camesella Artay Correduría de Seguros S.A., Aun Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros y Mars Mediadores de Seguros. Los criterios de adjudicación que se establecen en los pliegos son, por un lado, el porcentaje de comisión a percibir por el licitador sobre la prima neta de cada contrato de seguro, que se valorará de 0 a 10 puntos, la evaluación de las propuestas de indemnización de la compañía de seguros en siniestros en los que haya discordancia entre la compañía de seguros y la Diputación, así como apoyo técnico y jurídico. Se concederán 20 puntos a los licitadores que oferten esta mejora. Valoración de los muebles e inmuebles para su inclusión en la póliza de daños materiales de bienes muebles o inmuebles. Se concederán también 20 puntos a los licitadores que oferten esta mejora. Realización de peritaciones en aquellos casos en los que la compañía de seguros adjudicataria del respectivo contrato de seguro no lo haga y le sea requerida por la Diputación. Se concederán también 20 puntos a los licitadores que oferten esta mejora. Seguimiento y gestión de los siniestros en trámite en la fecha de formalización de este contrato. Se concederán 15 puntos a los licitadores que oferten esta mejora. Y aplicación informática para la gestión de los siniestros de las distintas pólizas contratadas por la Diputación de Ourense. Se concederán 15 puntos también a los licitadores que oferten esta mejora. Procedemos a continuación a la apertura de la oferta integral presentada por cada uno de estos licitadores a través de la plataforma de licitación electrónica leal.gal. Comenzamos con la apertura de la oferta integral presentada por Grupo PAC Correduría de Seguros S.A. Primer licitador, Grupo PAC Correduría de Seguros S.A. se compromete a su ejecución en las siguientes condiciones. Porcentaje de comisión a percibir sobre la prima neta de cada contrato de seguro, 5%. Seguimiento y gestión de los siniestros en trámite en la fecha de formalización de ese contrato, sí. Aplicación informática para la gestión de los siniestros de las distintas pólizas contratadas por la Diputación de Ourense, sí. Evaluación de las propuestas de indemnización de la compañía de seguros en siniestros en los que hay discordancia entre la compañía de seguros y la Diputación, así como apoyo técnico y jurídico, sí. Valoración de los muebles e inmuebles para su inclusión en la póliza de daños materiales de bienes muebles e inmuebles, sí. Realización de peritaciones en aquellos casos en los que la compañía de seguros adjudicataria del respectivo contrato del seguro lo haga y lo sea requerida por la Diputación, sí. Abrimos a continuación la oferta integral presentada por Willis Iberia Correduría de Seguros y Rea Seguros S.A. Segundo licitador, Willis Iberia Correduría de Seguros y Rea Seguros S.A. se compromete a ejecutarlas con las siguientes condiciones. Porcentaje de comisión a percibir sobre la prima neta de cada contrato de seguro, 5%.
¿Seguimiento y gestión de los siniestros en trámite en la fecha de formalización del contrato? Sí. ¿Aplicación informática para la gestión de los siniestros de las distintas pólizas contratadas por la Diputación? Sí. ¿Evaluación de las propuestas de indemnización de la compañía de seguros en siniestros en los que haya discordancia entre la compañía de seguros y la Diputación, así como apoyo técnico y jurídico? Sí. Valoración de los muebles e inmuebles para su inclusión en la póliza de daños materiales de bienes muebles e inmuebles? Sí. Realización de peritaciones en aquellos casos en que la compañía de seguros adjudicataria del respectivo contrato de seguro lo haga y le sea requerida por la Diputación? Sí. Abrimos a continuación la oferta integral presentada por Borràs Vázquez Camesell y Artay, Correduría de Seguros S.A. Tercer licitador, Borràs Vázquez Camesell y Artay, Correduría de Seguros S.A., se compromete a ejecutarlas en las siguientes condiciones. Porcentaje de comisión a percibir sobre la prima neta de cada contrato de seguro, 5%. Seguimiento y gestión de los siniestros en trámite en la fecha de formalización de este contrato, sí. Aplicación informática para la gestión de los siniestros de las distintas pólizas contratadas por la Diputación, sí. Evaluación de las propuestas de indemnización de la compañía de seguros en siniestros en los que haya discordancia entre la compañía de seguros y la Diputación, así como apoyo técnico y jurídico, sí. Valoración de los muebles e inmuebles para su inclusión en la póliza de daños materiales de bienes inmuebles muebles e inmuebles, sí. Realización de peritaciones en aquellos casos en los que la compañía de seguros adjudicataria del respectivo contrato de seguro no lo haga y le sea requerida por la Diputación, sí. Abrimos a continuación la oferta integral presentada por Aun Gil y Carvajal S.A., Correduría de Seguros. Cuarto licitador, Aun Gil y Carvajal S.A., Correduría de Seguros, se compromete a ejecutarlas en las siguientes condiciones. Porcentaje de comisión a percibir sobre la prima neta de cada contrato de seguros, 5%. Seguimiento y gestión de los siniestros en trámite en la fecha de formalización de este contrato, sí. Aplicación informática para la gestión de los siniestros de las distintas pólizas contratadas por la Diputación de Ourense, sí. Evaluación de las propuestas de indemnización de la compañía de seguros en siniestros en los que haya discordancia entre la compañía de seguros y la Diputación, así como apoyo técnico y jurídico, sí. Valoración de los muebles e inmuebles para su inclusión en la póliza de daños materiales de bienes muebles e inmuebles, sí. Realización de peritaciones en aquellos casos en los que la compañía de seguros adjudicataria del respectivo contrato de seguro no lo haga y le sea requerida por la Diputación, sí. Abrimos por último la oferta integral presentada por Mars Mediadores de Seguros. Quinto y último licitador, Mars S.A. Mediadores de Seguros, se compromete a ejecutarlas en las siguientes condiciones. Porcentaje de comisión a percibir sobre la prima neta de cada contrato de seguro, 5%. Seguimiento y gestión de los siniestros en trámite en la fecha de formalización de este contrato, sí. Aplicación informática para la gestión de los siniestros de las distintas pólizas contratadas por la Diputación de Ourense, sí.
Evaluación de las propuestas de indemnización de la compañía de seguros en siniestros en los que haya discordancia entre la compañía de seguros y la Diputación, así como apoyo técnico y jurídico, sí. Valoración de los muebles e inmuebles para su inclusión en la póliza de daños materiales de bienes muebles e inmuebles, sí. Realización de peritaciones en aquellos casos en los que la compañía de seguros adjudicataria del respectivo contrato de seguro no lo haga y le sea requerida por la Diputación, sí. Bien, las ofertas integrales presentadas por los licitadores serán trasladadas a los servicios técnicos provinciales para su valoración y con esto damos por finalizado el acto.